Si tenemos una función f de x definida como raíz cuadrada de 5x al cuadrado, su función derivada será la que aparece aquí, 10x partido de 2 raíz de 5x al cuadrado. Por lo tanto, si yo integro la parte de la derecha, si yo integro 10x partido de 2 raíz de 5x cuadrado, me tendrá que dar raíz de 5x cuadrado más c, más una constante. Esta sería todas las posibles soluciones. Sería la solución general de la integral que acabamos de resolver. De una forma general, podríamos decir que la integral de f' de x partido de 2 raíz de f de x, todo eso nos daría la raíz de f de x más una constante. Normalmente a la hora de derivar sí tenemos la tabla así, pero a la hora de integrar el 2 este lo quitamos de aquí y lo pasamos al otro término multiplicando. Pero esto solo lo haremos por comodidad. En definitiva, las tablas de integrales inmediatas coinciden con las de derivadas, solo que las de derivadas las vemos normalmente de izquierda a derecha y las de integrales las veremos de derecha a izquierda. El primer ejemplo que vamos a ver es el de la integral de un monomio. Si tenemos la integral de x elevado a n, nos quedará x elevado a n más 1 partido de n más 1, justo lo contrario que hacíamos a la hora de derivar. Y en el caso de que no sea x sino una función de x, tendremos que tener siempre la derivada interna presente para poder integrar. Una vez integremos, ya desaparece. En este ejemplo, f de x sería x más 5, su derivada interna es 1 y está presente, por lo tanto la integral será x más 5 elevado a 4 partido todo de 4 y más la constante de integración. Aquí tenemos un nuevo ejemplo. Esta sería la función f de x. Su derivada sería 6x más 6. Si nos fijamos a esta expresión de aquí, le faltaría multiplicarla por 6 para que se convirtiera en la derivada interna, y si multiplicamos por 6 sacamos un sexto de la integral. Ya hemos visto que podemos extraer tranquilamente constantes numéricas. Por lo tanto, ya esto está listo para ser integrado. Un sexto quedaría como constante de integración y a partir de aquí la función 3x cuadrado más 6x elevado a 5 partido de 5 y más la constante. También lo podríamos expresar de esta otra forma. En el caso de que el monomio está en el denominador, lo expresaremos como x elevado a menos 3, integraremos de la misma forma x elevado a menos 2 al sumarle 1 a ese exponente partido del nuevo exponente. También se podría transformar un poco. Habría que identificar cuál es la derivada interna de f de x, del paréntesis, es x cuadrado más 1, y eso lo tenemos aquí arriba. Si expresamos la función f de x con exponente negativo, pasaría a ser ese paréntesis elevado a menos 5, y esto sería nuestra derivada interna. Esta sería f todo elevado a n, y ya integramos de manera inmediata y nos quedaría la función f de x igual que, como teníamos, le sumábamos 1 al exponente dividido por el nuevo exponente más constante. Transformándola y pasándola a exponente positivo, nos quedaría esa función como función primitiva, y si le sumamos la constante tendríamos ya la integral indefinida. Vamos a resolver la siguiente integral. 2x más 3 sería f de x, de ahí que f' de x sea 2. Para poder integrar necesitamos ese 2. Multiplicamos dentro por 2 y fuera por 1/2. Y ya lo tendríamos listo para integrar y nos quedaría 1/2 como constante de integración. Este 2, porque viene ya en la tabla,
raíz de 2x más 3 más c. Evidentemente el 2 y el 1 medio se simplifican. A continuación resolvemos esta integral. La derivada del coseno de x es el menos seno de x. Por lo tanto, para tener la derivada del radicando necesitamos multiplicar el numerador por menos 1 y también multiplicamos fuera por menos 1 para compensar el signo menos que acabamos de añadir. Ya solo nos queda integrar el menos este como constante de integración y 2 raíz de f de x, que en este caso es coseno de x más c, que sería la integral indefinida que se nos acaba de proponer. Aquí vemos como para poder integrar y que nos dé un logaritmo neperiano tenemos que tener en el numerador la derivada del denominador. En el numerador la derivada del denominador. Si queremos integrar la tangente de x, la tenemos que expresar como el seno de x partido del coseno de x. La derivada del coseno, ya hemos visto un ejemplo anterior, que es el menos seno. Por lo tanto, multiplicamos dentro y fuera de la integral por un signo menos. El menos este es la constante de integración que arrastramos y ya nos quedaría esto integrado de una manera inmediata, logaritmo neperiano del valor absoluto del coseno de x más una constante. A continuación nos piden que resolvamos esta integral. A veces es más cómodo pasar raíz de x, que está en el denominador, al numerador. Y se nos quedaría la expresión de esta manera. Si nos fijamos en el denominador, la derivada de menos 1 es 0 y la de raíz de x es 1 partido de 2 raíz de x. Por lo tanto, si hemos multiplicado por 1 medio dentro de la integral, tendremos que multiplicar por 2 fuera. Integrando nos quedaría 2 por el logaritmo neperiano del denominador, más c.